conforme a lo que está escrito en la palabra del Señor, según la Biblia, conforme a la Biblia, existen los que estaban en la circuncisión, que eran las 12 tribus de Israel, y los de la incircuncisión, los incircuncisos, que representa todo el mundo de los seres humanos, que no son de las 12 tribus de Israel, con los cuales Dios no hizo un pacto. La señal del pacto era la circuncisión. Entonces Dios hizo un pacto, un primer pacto, un antiguo pacto con el pueblo de Israel. Y la señal del pacto era la circuncisión. Ahora, el Señor estableció una modalidad, una forma en que la persona podía escapar del infierno, ser salva del infierno. Era una modalidad, era un acuerdo, era un pacto. Ese pacto que Dios hizo con Israel, con los de la circuncisión, las 12 tribus de Israel. Pacto al cual también podían adherir los incircuncisos, los gentiles, pero circuncidándose. Pero ese antiguo pacto, esa antigua forma de ser salvo, ese antiguo acuerdo, antiguo pacto, era una antigua forma, un trato, una forma en que la persona, a través de esa forma, de ese acuerdo, podía el ser humano evitar el infierno, ser salvo del infierno. Ese antiguo acuerdo, ese antiguo pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, que es un primer pacto que quedó abolido por un nuevo pacto, ese antiguo pacto que Dios se había hecho con las 12 tribus de Israel, quedó abolido por un nuevo pacto, con mejores promesas que las promesas que estaban adheridas al primer pacto. Entonces, cuando Cristo vino al mundo, vino a establecer un nuevo pacto, en donde entraban todos los seres humanos del mundo, no solamente los judíos, sino que también los gentiles. Entonces, cuando hablamos de un pacto, hablamos de un acuerdo, de una forma en que el ser humano podía ser salvo del infierno. En el antiguo pacto, a través del continuo sacrificio de animales, ofrenda, sacrificio por los pecados. Se expiaban los pecados y la persona quedaba salvada de ella tener que pagar por sus propios pecados. Porque siempre Dios advirtió, siempre Dios dejó claro que no hay ninguna otra forma en que un solo pecado, por sí solo, independientemente de los demás pecados que pudiera uno cometer la persona, no haya ninguna otra forma en que el pecado se condenara, se sentenciara a la persona y se condenara a la persona, sino con la muerte del alma. O sea, no hay ninguna otra forma en que un solo pecado, aislado de los demás pecados que pudiera o no cometer la persona, fuera sentenciado y debidamente condenado, sino con la muerte del alma que cometió el pecado. Para los que no saben, los seres humanos tenemos alma. O sea, nosotros los seres humanos somos almas vivientes. Nos da el espíritu y el cuerpo, pero nosotros somos alma, es nuestro yo, es el alma. Y Dios dijo, el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Pero también dijo en Ezequiel 18:32, dijo el Señor, no quiero la muerte del alma de aquel que muere su cuerpo, porque no quiero la muerte del que muere. O sea, Dios mostró su voluntad salvífica en Ezequiel 18:32, porque no quiero la muerte del que muere. Y también el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a Timoteo, primera de Timoteo 2, versículos 3 y 4, dice, Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, salvos de ellos tener que pagar por sus propios pecados, porque si pagan ellos por sus pecados, por un solo pecado que ellos hayan cometido, tendrán que pagarlo con la muerte de sus almas. Y nadie en su sano juicio querrá padecer la muerte eterna del alma, ¿verdad? Entonces, Dios no quiere la muerte del que muere, porque no quiero la muerte del que muere, Ezequiel 18:32. Además dice, a través del apóstol Pablo, el Señor, Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En 2 de Pedro 3:9, al final del versículo 9 dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, antiguamente el Señor hizo un acuerdo, un tratado, un trato, un pacto con el pueblo de Israel. En todo pacto, al menos dos tienen que poner algo de su parte. Nunca un pacto es unilateral, donde hay alguien que lo hace todo y el resto no hace nada. No, porque eso no sería un pacto. En el antiguo pacto o primer pacto,
antiguo pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, pacto al cual también podían adherir los gentiles, pero siempre y cuando se circuncidaran y adhirieran a todo lo que demandaba el antiguo pacto. En ese primer pacto, antiguo pacto, lo que Dios ponía de su parte eran sus leyes, sus ordenanzas, estatutos y decretos, la modalidad para expiar los pecados, que era a través del continuo sacrificio y ofrenda. O sea, que a la entrada del templo, antiguamente, era el tabernáculo, pero después fue el templo de Salomón, lo que después fue llamado el templo de Herodes también, porque el templo de Salomón fue destruido por los babilonios y fue reconstruido en los tiempos de Esdras y Nehemías por Zorobabel. Fue llamado el templo de Zorobabel, gobernador de Jerusalén. Pero en los tiempos del Señor fue llamado el templo de Herodes. Allí, a la entrada, se ofrecía el sacrificio y la ofrenda, y de esa manera, quitándole la vida al alma de un cordero, porque los animales tienen alma, igual que los seres humanos, quedaba liberada la persona de que le fuese quitada su vida, que se ejecutoriara la sentencia, la muerte del alma, alma por alma, las almas de los animales en vez de las almas de los seres humanos, que infringían la ley. Entonces, ese era el trato. Si el ser humano presentaba una ofrenda, sacrificio y ofrenda por el pecado, entonces quedaba liberado de irse al infierno, a él pagar por sus pecados. Ese era el trato, ese era el acuerdo para el pacto, era el pacto. Pero en Hebreos capítulo 10, versículo 5 dice: sacrificio y ofrendas por el pecado no quisiste, ni te agradaron, mas me preparaste cuerpo. Entonces, el Señor Jesucristo, Dios mismo, tomando forma humana, vino a este mundo y puso su vida en un cuerpecito que estaba en el vientre de la Virgen María en Belén de Judá. Ahí puso su vida. A los 33 años, en la cruz, le fue quitada su vida, para que no se nos fuese quitada la vida a nosotros, vida por vida. En Juan capítulo 10, versículos 17 al 18, Cristo dice: por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, mi vida. Yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre: poner mi vida en vez de la tuya, para que a ti no te sea quitada tu vida. No mueras tú, no pagues tú por tus pecados. Yo me dejé imputar penalmente en la cruz con todos los pecados tuyos, que lo vas a cometer durante toda tu vida aquí en la tierra, para que la sentencia, la muerte del alma por pecar, recaiga sobre mi vida, que a mí me sea quitada mi vida y que no te sea quitada tu vida, mi vida por tu vida. Entonces, de esa manera, Cristo le puso término a ese antiguo pacto que Dios había hecho exclusivamente con el pueblo de Israel, y nos hizo un nuevo pacto en la ley de la fe. Dice Romanos 3, versículo 27 al 28, ¿dónde pues está la jactancia? En el antiguo pacto, un israelita podía jactarse, porque podía llevar el animal más perfecto, más engordado, macho de 1 año sin defecto, el animal más perfecto, y podía jactarse la persona que estaba adherida al antiguo pacto. Entonces, aquí en Romanos 3, versículo 27 al 28 dice: ¿dónde pues está la jactancia? ¿Fue excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley, sin estar vinculándose al antiguo pacto en la ley de los mandamientos, decretos, estatutos, ordenanza, el continuo sacrificio, ofrendas por el pecado. Entonces, como no hay ninguna otra manera en que el pecado penalmente se condene sino con la muerte del alma, y no importa el tipo de pecado que sea, mentir, codiciar, tener un mal pensamiento, caer en fornicación, caer en adulterio, no importa el tipo de pecado, la sentencia es exactamente la misma, es la muerte del alma. Y una vez que el alma ha quedado sentenciada a la muerte por haber pecado, de ahí en adelante, ¿qué le puede ofrecer el hombre a Dios a cambio de que su alma deje de estar sentenciada a la muerte? No le puede ofrecer nada a cambio, porque una sola sentencia penal, no hay más. No hay 2 sentencias, no hay 3 sentencias. Una sola sentencia penal hay por pecar. Y esta sentencia es la muerte del alma. Como dice la Escritura,
La palabra del Señor en Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Para Dios no existe el ser humano que nunca peque. Y al cometer un pecado, el ser humano queda con su alma sentenciada a la muerte. Y esa sentencia tiene que ser ejecutoriada. O sea, el pecado no puede quedar impune. No puede quedar sin ser castigado con la muerte. Aquel que comete el pecado. Así se castiga el pecado, con la muerte de aquel que cometió el pecado, la muerte del alma. Como dijo el apóstol Pablo cuando escribe a los romanos, en Romanos 6:23, dice: porque la paga del pecado es muerte. ¿Cuántos pecados? Uno. El término está en singular. La paga del. Se habla de una unidad de pecado. Un solo pecado basta. Miren, un solo pecado de pensamiento le bastó a Satanás para ser de inmediato destituido del cielo. Uno lee Isaías capítulo 14, versículo 13 al 15. Leemos ahí respecto de Satanás. Dice: tú que decías en tu corazón, subiré a lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. O sea, ¿lo hizo Satanás? ¿Lo llevó a cabo? No, pero lo pensó. Un pecado de pensamiento le bastó a Satanás ser totalmente destituido del cielo. Vamos con el primer hombre, con Adán. Adán, el primer hombre. ¿Cuántos pecados le costó a Adán ser de inmediato destituido del huerto de Edén? Uno, comer del fruto que Dios le mandó no comer. Entonces, un solo pecado basta. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Entonces, uno tendría que reflexionar, hacer un autoanálisis, decir: según Dios, ¿es posible que yo pague de todos los pecados que yo cometo? Hablemos de uno, de un pecado. ¿Es posible que yo pueda pagar un pecado que yo haya cometido, pero sin que sea con la muerte de mi alma? Y Dios dice que no. No hay ninguna otra manera. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en el huerto de Getsemaní, estaba angustiado en gran manera. Tanto así que él sudaba, y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Y 3 veces oró al Padre diciendo: Padre, todas las cosas son posibles para ti. Si es posible, pasa de mí esta copa, mas no sea como yo, sino como tú. ¿Es posible pagar por el pecado? Un solo pecado, pero sin que sea con la muerte del alma. Y hubo un silencio en los cielos. Con ese silencio se estaba dando respuesta. No hay ninguna otra forma. Entonces el Señor decía: yo entonces voy a tener que ir a la cruz a experimentar el desamparo de mi alma, el alma de Cristo en vez de nuestras almas. En Mateo capítulo 26 versículo 38 decía el Señor: mi alma está muy triste hasta la muerte. Mi alma. Luego en Isaías 53:11 leemos de Cristo. Se está hablando de Cristo. Veré el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. El fruto de la aflicción de su alma. En Éxodo capítulo 21 versículo 23 al 25 Dios había dicho: mas si hubiere muerte, pagarás vida por vida, alma por alma, porque la vida está en el alma. Cuando es gestado el cuerpecito en el vientre materno, el cuerpecito está inerte. Se le gesta los órganos del cuerpo, los miembros del cuerpo, pero el cuerpo está inerte y de repente hay un chispazo eléctrico y empieza a latir el corazón. Ahí Dios puso el alma, la sopló el alma. En Génesis capítulo 2 versículo 7 dice: y formó Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. El ruaj significa el alma y el neuma, el espíritu, y fue el hombre un ser viviente. Ahora, cuando el alma abandona el cuerpo, desampara el cuerpo pierde la vida, porque la vida está en el alma, no en el cuerpo. El cuerpo es el vestido del alma. En 2 Corintios 5:4, el apóstol Pablo estaba hablando acerca de la esperanza de que Cristo nos viniese a buscar sin ver muerte, el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Entonces él decía: mas quisiéramos ser revestidos y no desnudados del cuerpo. O sea, el cuerpo es un vestido para el alma.
La vida no está en el cuerpo físico, donde hay sangre. La vida está en el alma, y el alma no tiene sangre. Entonces, en Éxodo capítulo 21, versículo 23 al 25 dice: mas si hubiere muerte, pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Lo que está indicando el Señor es que en cuanto a la sustitución, restituir algo, no es válida la sustitución si a cambio de una mano se ofrece un ojo, ojo por mano. No es válida la sustitución, porque no es de la misma especie, no es de la misma sustancia, no es mano por ojo, no es pie por ojo, no es diente por mano, no, es ojo por ojo, es diente por diente. En el caso del alma humana no es válida la sustitución sangre por alma, o cuerpo físico por alma, o espíritu por alma, no. Tiene que ser alma por alma, de la misma especie, de la misma sustancia. Entonces, el alma de Cristo en sustitución de nuestras almas. El alma que pecare, esa morirá. El alma de Cristo. El alma de Cristo tiene la inmortalidad, porque Cristo es el invisible, el inmortal, el Rey eterno, conforme a 1 de Timoteo 1:17. El Rey eterno, el inmortal, el invisible. El alma no se ve, es invisible. El alma de Cristo, como nuestras almas, también son invisibles.